¿Qué se oculta detrás de los discursos encantadores y las sonrisas estratégicas? Hace solo unas semanas, Estados Unidos y Ucrania abrieron negociaciones rodeadas de un optimismo cuidadosamente cultivado. Declaraciones vibrantes, promesas de apoyo incondicional y fotografías meticulosamente seleccionadas dominaron los titulares de la prensa internacional. La escena recordaba a otros momentos históricos en los que la diplomacia buscó mostrar unidad frente a un mundo expectante. Por ejemplo, la Cumbre de Yalta, en 1945, cuando los líderes de las potencias aliadas posaron sonrientes para las cámaras, ocultando tras sus expresiones toda una serie de desacuerdos y sospechas que marcarían el inicio de la Guerra Fría. En las recientes reuniones entre Estados Unidos y Ucrania, la sensación de una alianza irrompible se transmitió a través de imágenes de apretones de manos, banderas entrelazadas y discursos cuidadosamente diseñados para resaltar la cooperación. Sin embargo, al avanzar los encuentros, surgieron señales inquietantes, sobre todo desde el lado ucraniano. Miradas tensas, silencios incómodos y la falta de detalles en los comunicados oficiales empezaron a levantar sospechas. ¿A qué se debieron estos cambios de tono? ¿Qué se discutió realmente a puerta cerrada? Es vital no quedarse en la superficie. Creer ciegamente la narrativa oficial puede ser peligroso. Podríamos ignorar riesgos reales y subestimar las consecuencias geopolíticas que se están gestando. Dejarse seducir solo por la imagen pública puede costarnos dinero, poder e incluso credibilidad en el debate público. La historia está llena de ejemplos en los que la percepción inicial de un acuerdo resultó ser engañosa, como ocurrió con los acuerdos de Múnich en 1938, que prometían paz, pero solo postergaron un conflicto mayor. Analicemos el contexto y descubramos por qué estas reuniones han encendido tantas alarmas. Para comprender el trasfondo de este escepticismo, conviene repasar cómo han evolucionado las relaciones entre ambos países y qué factores internos complican la situación de Ucrania. No es la primera vez que Ucrania se encuentra en el centro de promesas internacionales de prosperidad. Desde la caída de la Unión Soviética en 1991, tanto actores internos como externos han proclamado que el país podría transformarse en una nueva Suiza o Polonia, un país moderno y próspero en el corazón de Europa del Este. Palabras similares se repitieron a finales de la década de los 90, cuando las reformas económicas parecían inminentes, pero pronto se vieron frenadas por la corrupción y la inestabilidad política. Desestimar este trasfondo histórico sería un error peligroso. Ignorar el pasado es invitar a repetir los mismos errores y a confiar ciegamente en promesas huecas. En la política internacional, una interpretación errónea puede costar caro, desde inversiones perdidas hasta la erosión de poder e influencia, sin olvidar el tiempo y la reputación desperdiciados tras causas equivocadas. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Grecia durante la crisis del euro, promesas de rescate y reformas que no se tradujeron en bienestar para la población, sino en años de austeridad y desconfianza hacia las instituciones. Por eso, el optimismo inicial no basta. La experiencia exige mirar con escepticismo cada declaración grandilocuente y preguntarse, ¿qué intereses se esconden tras las palabras? Pronto, bajo la superficie, comienzan a emerger señales de conflicto y desconfianza. Las grietas en el discurso oficial no tardan en expandirse, y las dudas sobre las verdaderas intenciones de ambas partes se hacen más evidentes. Algo se está gestando lejos de las cámaras y los discursos formales. Un ejemplo claro se vio durante las negociaciones de paz en Dayton, 1995. Mientras las cámaras capturaban gestos de acuerdo, tras bambalinas se libraban arduas batallas por cada línea del tratado. ¿Qué pasa cuando las promesas más ambiciosas se encuentran cara a cara con la política real y la desconfianza interna? Después del entusiasmo inicial en las negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania, la segunda mitad de la reunión tomó un giro distinto. Los temas incómodos salieron a la superficie y la atmósfera se volvió tensa. Entre los asuntos críticos estaban las garantías para Ucrania tras la guerra
y el tema delicado de la persecución de funcionarios, una preocupación constante para quienes temen represalias políticas o judiciales cuando termine el conflicto. En escenarios similares, como el proceso de reconciliación en Sudáfrica tras el apartheid, quedó demostrado que las garantías legales y la protección de los actores políticos son determinantes para lograr una transición pacífica. Sin embargo, la verdadera amenaza se esconde detrás de las puertas cerradas. El liderazgo ucraniano opera bajo la sombra persistente de la corrupción a gran escala. Casos recientes, como la polémica salida de Yermak, no solo alimentan el rumor, sino que exponen divisiones profundas en el poder. En la historia contemporánea de Ucrania, episodios como la Revolución Naranja en 2004 o el Euromaidán en 2014 han mostrado cómo los cambios en la cúpula política suelen estar acompañados de intrigas, pactos secretos y ajustes de cuentas que raramente benefician al ciudadano común. Estos movimientos internos han encendido todas las alarmas en Washington. La presión de Estados Unidos sobre Kiev aumenta cada día, sobre todo en lo relativo a la urgencia de lograr un acuerdo de paz. Detrás de las declaraciones públicas de unidad y apoyo absoluto, se esconde una impaciencia creciente por ver resultados claros y garantías firmes de que la ayuda internacional no se perderá en redes de corrupción o luchas de poder internas. Recordemos el caso de Afganistán, donde miles de millones de dólares en ayuda terminaron en manos equivocadas, alimentando la desconfianza de los donantes internacionales. El riesgo es altísimo. Si la corrupción y los juegos políticos siguen erosionando la confianza, tanto la ayuda exterior como la legitimidad del gobierno ucraniano pueden colapsar. El país entero quedaría en jaque, la recuperación peligraría y la estabilidad de la región estaría en juego. Incluso, podría alterarse el equilibrio de poder mundial, como ocurrió tras la caída del Muro de Berlín, cuando el destino de Europa del Este impactó a todo el orden internacional. Pero, ¿qué consecuencias prácticas generarán estos conflictos internos para Ucrania y sus aliados? La respuesta podría definir no solo el destino del país, sino también el rumbo de la política internacional en los próximos años. Si la ayuda internacional se desvía o malgasta, los contribuyentes de países aliados podrían exigir una revisión radical de la política exterior, como sucedió en Irak, tras el escándalo de reconstrucción y los contratos opacos. Las señales son claras, pero interpretar su verdadero significado requiere analizar tanto los intereses declarados como los no dichos. El siguiente paso será descifrar cómo estas tensiones influyen en las decisiones clave que se avecinan. ¿Hacia dónde realmente avanza Ucrania bajo esta presión internacional y sus propias luchas internas? El gobierno ucraniano, ante la mirada del mundo, anuncia nuevos cargos y estrategias para la reconstrucción, prometiendo modernización y progreso. Sin embargo, muchas de estas medidas parecen diseñadas más para atraer fondos externos que para transformar el país de fondo. Las experiencias de países como Colombia, durante el Plan Colombia, muestran que la llegada masiva de recursos internacionales, sin mecanismos robustos de control, puede terminar agravando los problemas existentes en vez de resolverlos. El avance de la industria militar y tecnológica, en especial los drones y los acuerdos internacionales, es presentado como símbolo de éxito. Pero para la ciudadanía, este despliegue es sospechoso. Temen que solo oculte los viejos problemas de corrupción y la falta de reformas genuinas. En 1986, la tragedia de Chernóbil fue también presentada en su momento por las autoridades soviéticas como un incidente bajo control, mientras la realidad era mucho más preocupante. Si el gobierno no concreta cambios internos reales, el conflicto puede prolongarse sin fin visible. La opacidad en la gestión de recursos no solo frena la reconstrucción, sino que pone en peligro el respaldo de los aliados. Un paralelismo se puede ver en la reconstrucción de Haití tras el terremoto de 2010, donde la falta de transparencia en el manejo de la ayuda internacional llevó a frustración y desconfianza tanto dentro como fuera del país. El riesgo aumenta cada día. La ayuda internacional, concebida para la recuperación, podría acabar en manos de una minoría corrupta. Si esto ocurre, el esfuerzo y la esperanza de la comunidad global se evaporarían,
agravando la desconfianza dentro y fuera de Ucrania. El ejemplo de Venezuela, donde los fondos petroleros fueron desviados durante décadas, ilustra cómo una riqueza potencial puede convertirse en una maldición si no existe vigilancia y rendición de cuentas. El mayor peligro es edificar el futuro sobre terreno inestable. Sin transparencia ni control, Ucrania perdería no solo recursos, sino también la fe de quienes podrían apoyarla. La historia de los Balcanes en los años 90 muestra cómo la falta de instituciones sólidas puede condenar a un país a décadas de inestabilidad. ¿Existe una vía de salida? Todo depende de si el gobierno ucraniano, junto con la sociedad civil y la comunidad internacional, logra romper este círculo vicioso. Hay ejemplos esperanzadores. En Georgia, tras la Revolución de las Rosas en 2003, una serie de reformas anticorrupción transformaron radicalmente el país, restaurando la confianza de los inversores y de la población. Pero, ¿quién realmente mueve los hilos en este tablero internacional? Para entender el futuro de Ucrania, hay que mirar más allá de los discursos y los anuncios oficiales. Las dinámicas de poder internacional suelen estar definidas por intereses estratégicos, económicos y militares que rara vez se exponen públicamente. Ejemplo de ello es la influencia que han tenido grandes empresas energéticas occidentales en la política ucraniana desde el año 2010, buscando acceso a recursos y contratos clave. ¿Cómo separar una promesa auténtica de una simple jugada política? Hoy, entre comunicados oficiales y titulares rebosantes de optimismo, saber leer entre líneas se ha vuelto imprescindible. En política, como en ajedrez, las jugadas más peligrosas son las que no se anuncian. No basta con escuchar retórica elegante. Observa las acciones. Si un gobierno promete bienestar, pero persiste en prácticas corruptas o evita reformas profundas, la alarma debe sonar. Ucrania ha sido escenario de incontables promesas espectaculares que nunca se tradujeron en beneficios para la gente común. Durante la década de los 90, el país recibió múltiples paquetes de ayuda y créditos internacionales, que en muchas ocasiones se perdieron en redes clientelares. Otra pista. Los cambios en el gabinete. Pregúntate si las sustituciones frecuentes buscan transparencia, o si son maniobras para encubrir escándalos y retener poder. Cada movimiento puede ser una cortina de humo, y a menudo no responde al interés público. En Rusia, durante la era de Boris Yeltsin, los cambios constantes en el gobierno ocultaban luchas de poder internas más que respuestas genuinas a las necesidades del país. Mira con lupa los anuncios de nuevos proyectos y nombramientos. ¿Quién se beneficia realmente? Si ves que las oportunidades se concentran en manos de una élite cercana al poder, desconfía. En demasiadas ocasiones, los llamados grandes proyectos solo enriquecen a unos pocos y refuerzan alianzas internas, sin alterar el rumbo nacional. El caso de la privatización de empresas estatales en la década de los 90 en Ucrania dejó fortunas en manos de oligarcas, mientras la población veía empeorar su calidad de vida. No te dejes seducir por promesas de prosperidad inminente, si no van acompañadas de reglas claras, lucha contra la corrupción y transparencia real. Durante décadas, Ucrania ha oído que será la próxima potencia, pero los hechos han contado otra historia. En 2014, tras el Euromaidán, la ciudadanía esperaba cambios profundos que solo se materializaron parcialmente, frustrando muchas expectativas. Sin pensamiento crítico, cualquiera puede ser manipulado. Se arriesga dinero en inversiones erróneas, se pierde poder apoyando causas dudosas, se desperdicia tiempo siguiendo relatos ficticios y se compromete la reputación al respaldar líderes o proyectos tóxicos. Lo mismo ocurrió durante la expansión de la Unión Europea, donde algunos países sobreestimaron las ventajas y subestimaron los desafíos internos. Por eso, es vital aplicar este filtro cada vez que enfrentamos información política, especialmente en coyunturas tan convulsas como la ucraniana. Los ciudadanos informados no solo pueden protegerse de manipulaciones, sino también influir en la dirección de sus gobiernos y en la opinión pública internacional. Pero,
¿Cómo se construyen estas narrativas y quiénes las alimentan desde las sombras? El próximo giro revela las fuerzas invisibles que moldean la percepción global de Ucrania. La propaganda, los lobbies internacionales y los intereses cruzados de grandes potencias han sido determinantes en la imagen que proyecta el país. Durante la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética invirtieron enormes recursos en moldear la percepción internacional de los países aliados y enemigos. La próxima vez que te hablen de una negociación exitosa, hazte una sola pregunta. ¿Quién sale realmente beneficiado? A lo largo de los siglos, los acuerdos oficiales han prometido alianzas firmes y futuros brillantes, pero casi siempre han dejado tras de sí un rastro de dudas. Las últimas conversaciones entre Estados Unidos y Ucrania comenzaron con entusiasmo, pero hoy solo siembran incertidumbre sobre el destino político y económico de Ucrania. Bajo discursos cuidadosamente redactados y promesas de desarrollo, se esconden choques internos, agendas ocultas y la sombra siempre presente de la corrupción. La imagen pública de acuerdos históricos rara vez revela la maraña de intereses extranjeros y luchas de poder que pueden desmontar cualquier progreso real para la sociedad ucraniana. Creer sin cuestionar las narrativas oficiales es arriesgarlo todo. Dinero, si apostamos por promesas huecas. Influencia, si apoyamos causas manipuladas. Tiempo, si perseguimos relatos equivocados. E incluso reputación, si defendemos intereses ajenos a nuestros valores. Solo una audiencia crítica puede dejar de ser espectadora y convertirse en protagonista de su propio destino. Tienes el derecho y la responsabilidad de mirar más allá del titular y descubrir qué fuerzas moldean realmente el tablero internacional. Hay ejemplos de sociedades que, gracias al empoderamiento de la ciudadanía y la prensa independiente, lograron revertir tendencias negativas. Polonia, tras la caída del comunismo, apostó por la transparencia y la reforma institucional, logrando una transformación profunda. ¿Estás dispuesto a desafiar lo que te cuentan? El futuro no solo lo deciden los poderosos, sino también quienes se atreven a cuestionar y buscar la verdad. La historia la escriben aquellos que no temen mirar más allá de la superficie y exigir cuentas a sus líderes. Para avanzar hacia una Ucrania próspera y estable, se requieren pasos concretos: fortalecer las instituciones democráticas, establecer sistemas robustos de control y rendición de cuentas, fomentar una prensa libre y promover la participación activa de la sociedad civil. Solo así se podrá romper el ciclo de promesas no cumplidas y construir una base sólida para el futuro. Al final, el verdadero progreso no se mide en discursos ni en fotografías, sino en la capacidad de transformar la esperanza en hechos y de convertir la